Bueno muchachos, entonces el día de hoy vamos a hablar de trastornos del potasio. Vamos a comenzar entonces con la hipocalemia. Comencemos por definirla. ¿Qué es la hipocalemia? La hipocalemia, como su nombre lo indica, hipo bajo, calium potasio y hemia sangre, es decir, bajo potasio en sangre. Por lo tanto, a esto se lo vamos a llamar aquello que esté por debajo de los rangos normales del potasio. El rango normal del potasio es de 3.5 a 5.5 milimoles litro. Cuando estemos por debajo de ese valor, vamos a decir que tenemos una hipocalemia. Para poder hablar de cómo se maneja una hipocalemia, lo primero que tenemos que saber es por qué ocurren las hipocalemias. Entonces vamos a remitirnos a la fisiopatología. ¿Por qué se produce la hipocalemia? Tres categorías de causas principales. Como nos vamos a dar cuenta, hay un montón de causas, pero la mejor forma de aprenderlas y entenderlas es mediante la categorización. Entonces, ¿cuáles son estas tres categorías? La primera es que haya una ingesta disminuida de potasio. La segunda es que haya una pérdida de potasio a través o de la orina o gastrointestinal. Y una tercera que va a ser la mayor entrada de potasio a las células. Entonces, comencemos con la primera de nuestras categorías, la ingesta disminuida de potasio. Normalmente, el ser humano debe tener una ingesta normal de 40 a 120 miliequivalentes día de potasio. Y la mayoría de este potasio es excretado renalmente. Es por esta razón que pocas veces es capaz de generar hipocalemia. ¿Por qué? Porque nuestro riñón, al funcionar como un grifo, puede abrirse y cerrarse con el fin de reservar el potasio o de excretar. Pero en situaciones como la desnutrición o como la anorexia, donde está comprometido francamente el suministro de potasio al cuerpo, eventualmente podría llegar a generar. Usualmente, cuando la ingesta disminuida es la causa, está acompañado además de otra categoría responsable de la hipocalemia. Vamos ahora con mayor entrada de potasio en las células. Entonces, como nosotros sabemos, el potasio es un catión que predomina en el medio intracelular, no en el extracelular, porque en el medio extracelular predomina es el sodio. Entonces, como sabemos, un sinfín de reacciones y funciones de las células en el cuerpo funcionan a partir de la entrada y salida de iones, y el potasio no es la excepción. Entonces, si de alguna forma nosotros metiéramos mucho más el potasio al medio intracelular y lo sacáramos del extracelular, que en este caso sería la sangre, entonces la sangre estaría perdiendo potasio que está quedando ahora guardado dentro de las células. Para poder averiguar esto tenemos que pensar en los canales más importantes del cuerpo que se ven relacionados con este ion. Entonces, para ese caso vamos a tener principalmente la bomba sodio-potasio ATPasa, el intercambiador protón-potasio y otras causas que se le atañen a múltiples canales de potasio diferentes. En el caso de la bomba sodio-potasio ATPasa, nosotros sabemos que cuando el ATP se une a ella, lo que va a provocar es que se exporten 3 iones de sodio al medio extracelular y se importen 2 iones de potasio al medio intracelular. Por lo tanto, todo aquello que active esta bomba va a favorecer la entrada del potasio. En el caso de la bomba protón-potasio, lo que hace esta bomba es sacar protones al medio extracelular y meter iones de potasio al medio intracelular. Por lo tanto, cualquier cosa que la estimule va a favorecer la hipocalemia. Y en el caso de los canales de potasio, principalmente aquellos canales que permiten la salida del potasio, en caso de llegar a ser inhibidos, no van a permitir la salida normal de potasio y por lo tanto va a quedarse más potasio del que normalmente debería quedarse dentro de las células y así favorecer la hipocalemia. Entonces, de esta forma podríamos concluir que activado y desactivado nos van a favorecer la hipocalemia. ¿Y qué causas pueden lograr este cometido? En el caso de la bomba sodio-potasio, la insulina. Como sabemos, la insulina promueve la entrada de la glucosa tanto en el músculo esquelético como en las células hepáticas y el tejido adiposo. Y la entrada de la glucosa finalmente es llevada a su metabolización para la producción de ATP. Entonces, al incrementar las cantidades de ATP, esta bomba sodio-potasio ATPasa actúa más. Al actuar más, mete más potasio y por lo tanto la insulina promueve la entrada del potasio. Por otro lado tenemos a los beta-adrenérgicos, las catecolaminas endógenas, la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, que actúan por ejemplo en receptores adrenérgicos beta 1 y beta 2, pueden promover la entrada de potasio en las células al aumentar la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa y se cree que la función fisiológica de este efecto va principalmente orientada hacia moderar la hipercalemia aguda del ejercicio, de lo cual estaremos hablando un poco más adelante. Entonces, ¿cuándo puede pasar esto mucho? Por ejemplo, después de la administración de agonistas beta-adrenérgicos como el albuterol, la terbutalina, la dobutamina,
para situaciones patológicas como el asma y la insuficiencia cardíaca. O también puede pasar cuando hay una ingestión de simpaticomiméticos de venta libre que se encuentran en esos descongestionantes en los medicamentos para la gripa como la pseudoefedrina, que también favorecen esta hipocalemia. Y de forma un poco más raro se ha descrito en la hipotermia, que esta hipotermia, la temperatura puede generar una labilidad de la bomba sodio-potasio ATPasa, que en algunos casos puede hacer que incremente su actividad y en otros puede hacer que la disminuya. La evidencia actualmente no es muy clara al respecto, pero sí han habido reportes que han evidenciado a la hipotermia como causa responsable de la hipocalemia. De forma similar ocurre con la intoxicación por cloroquina. Aunque no hay tantos datos al respecto, se ha visto que en este tipo de situaciones, aparentemente tras un mecanismo de acción de activación de la cloroquina de la bomba sodio-potasio ATPasa se puede generar hipocalemia. Ahora, respecto al transportador protón-potasio, si recordamos cuando hablábamos un poco acerca de los trastornos ácido-base en otros videos, decíamos que ante una situación de alcalemia, uno de los buffers que el cuerpo tiene para poder regular este estado es sacando protones del medio intracelular para así poder regular el pH en el medio extracelular, pero a costa de eso tienen que meterse iones de potasio. Entonces, al entrar mayor cantidad de potasio a las células, el medio extracelular queda en hipocalemia. Y por último tenemos la inhibición de otros canales de potasio que están relacionados principalmente con la salida de este ion. Entonces, por ejemplo, elementos como el bario o el cesio, cuando son administrados en el cuerpo a dosis tóxicas, pueden ser capaces de inhibir estos canales de potasio de tal forma que el potasio no puede salir y al no salir, afuera queda en hipocalemia y por dentro se queda acumulado todo este potasio. Y por último tendríamos una causa más que, si bien no ajusta en ninguna de las categorías, a lo mejor en la que más pueda encajar es en esta. ¿Cuál es? El aumento de la producción de células sanguíneas. Porque se ha visto que un aumento agudo en la producción de células hematopoyéticas se asocia con la absorción de potasio por las nuevas células y esto conduce a hipocalemia. Entonces, por ejemplo, la administración de vitamina B12 o de ácido fólico en el contexto de una anemia megaloblástica o el uso de factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos para tratar situaciones patológicas como la neutropenia son los escenarios más comunes en los que esto ocurre. Continuamos entonces con nuestra tercera categoría de causas de la hipocalemia, que son las pérdidas netas de potasio. Como habíamos dicho, podían ser o gastrointestinales o renales, es decir, a través de la orina. Respecto a las gastrointestinales, sabemos que pueden producirse tanto por el vómito como por la diarrea. Cuando esto se produce a través de una pérdida de vías altas con el vómito, se asocia principalmente a la alcalosis metabólica que produce el vómito por la expulsión de ácido clorhídrico y a la mayor liberación de aldosterona, ya que ante la pérdida de volumen arterial efectivo, el mecanismo de regulación renal es liberar más aldosterona, reabsorber agua, pero como sabemos, la aldosterona estimula la absorción de sodio, pero también la excreción de potasio y por lo tanto favorece la hipocalemia. Y por otro lado, respecto a la diarrea, es decir, a las pérdidas a través de vías digestivas bajas, es preciso saber que el 5 al 20% del potasio es excretado a través de la vía gastrointestinal. Por lo tanto, si yo aumento el número de deposiciones en una persona, voy a tener un mayor porcentaje de potasio excretado a través de la vía gastrointestinal, pero esto debe ser crónico para poder llegar a causar una hipocalemia. Vamos ahora entonces con las pérdidas de potasio urinarias. Este tipo de pérdidas de potasio pueden agruparse en tres categorías: aquellas que aumenten el eje renina-angiotensina-aldosterona, aquellas que cursen con un mayor aporte distal de sodio y agua y aquellas que generen un aumento de la permeabilidad. Entonces comencemos viendo el aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona, que está dado principalmente por el hiperaldosteronismo. El hiperaldosteronismo puede responder a varias causas. Puede ser un hiperaldosteronismo primario, en el cual hay un tumor en la glándula suprarrenal que está produciendo mayor cantidad de aldosterona. Ese es uno de los ejemplos de hiperaldosteronismo primario. También está el secundario. El secundario ocurre, por ejemplo, en enfermedades renovasculares en las cuales hay un incremento en la secreción de renina o en tumores que produzcan renina.
Y también tenemos otra situación que es el pseudo-hiperaldosteronismo, donde en la glándula suprarrenal se secretan otros mineralocorticoides diferentes a la aldosterona que son capaces de estimular el receptor de aldosterona, como ocurre en el síndrome de Cushing, donde se produce mucho cortisol y ese cortisol va al receptor, que es el mismo en donde actúa la aldosterona y ejerce exactamente el mismo efecto. Entonces, dependiendo cuál sea el tipo del hiperaldosteronismo, podemos generar una hipocalemia. Recordemos que estas células que tienen los receptores de aldosterona se encuentran entre el túbulo contorneado distal y el inicio del túbulo colector. Y recordemos que cuando la aldosterona se une a su receptor, estimula la síntesis de intercambiadores sodio-potasio en la membrana apical del túbulo. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de intercambiadores sodio-potasio, pues va a entrar mayor cantidad de sodio y se va a excretar mayor cantidad de potasio, generando así la hipocalemia. Ahora bien, pasemos a nuestra segunda categoría de causas, que es la que más tiene, que es la de mayor aporte distal de sodio y agua. ¿Qué significa esto? Que por alguna razón a ese túbulo contorneado distal y al túbulo colector les está llegando más sodio y más agua y por lo tanto ese intercambiador sodio-potasio va a actuar más y al actuar más vamos a perder mayor cantidad de potasio. Comencemos hablando de la primera, que son los diuréticos. Entonces, como sabemos, hay diferentes tipos de diuréticos. Están, por ejemplo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, están los diuréticos de asa como la furosemida, los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiacida. Y si algo tienen en común los tres es que comprometen la reabsorción del sodio, ya que al no reabsorberse el sodio, este sodio sigue su camino a través del filtrado tubular y ejerce un efecto osmótico con el cual se lleva el agua. Y de esta forma disminuye el volumen arterial efectivo y se cumple su objetivo como diurético. El problema es que todo este sodio que se está yendo a través del filtrado eventualmente va a llegar al túbulo contorneado distal y al túbulo colector, donde van a encontrar al intercambiador sodio-potasio que previamente hablábamos relacionado con la aldosterona. Y este, en su afán por poder reabsorber sodio que no reabsorbieron los demás canales, va a reabsorber mucho más a expensas de expulsar potasio, potasio que no debería perderse. Por lo tanto, de esta forma generamos hipocalemia. Ahora continuemos con estas 4 causas más que se encuentran en mayor aporte distal de sodio y de agua. Aquellas que nos llevan a que llegue mayor cantidad de agua son la polidipsia primaria y la cetoacidosis diabética. En el caso de la cetoacidosis diabética debemos recordar que los estados de hiperglicemia aumentan la osmolaridad del medio extracelular. Si yo aumento la osmolaridad del medio extracelular, lo que va a ocurrir es que el volumen que se encuentra dentro de las células va a intentar salir al medio extracelular, como ocurre aquí en la gráfica, para equilibrar las concentraciones. Entonces, de alguna forma, ese medio extravascular va a quedar lleno de líquido y esa mayor cantidad de líquido va a llegar toda también al riñón. Entonces, esto nos va a generar una mayor filtración de volumen y esa mayor filtración de volumen es lo que va a hacer que le llegue mayor cantidad de agua al túbulo contorneado distal. Y el problema es que con esa agua vienen todos los electrolitos, entre ellos el sodio. Por lo tanto, cuando el sodio se encuentre con el transportador sodio-potasio, va a generar ese intercambio nuevamente y nos va a estimular la hipocalemia. Cuando hablemos de cetoacidosis diabética puntualmente en alguno de nuestros videos, explicaremos cuáles son todos esos hallazgos relacionados con la hipocalemia producida por cetoacidosis diabética. En el caso de la polidipsia primaria, en donde se incrementa la ingestión de agua, eso se traduce en un aumento del volumen arterial efectivo, un aumento de la tasa de filtración glomerular y efectivamente el mismo mecanismo que acabamos de nombrar. Ahora hablemos de aquellas que generan un mayor aporte de sodio. Entonces, ese mayor aporte de sodio va a ocurrir especialmente en las condiciones que favorezcan la pérdida de bicarbonato a través de la orina y la presencia de aniones no reabsorbibles en la luz tubular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acuérdense que los medios siempre tienden a la electroneutralidad y usualmente el sodio siempre está acompañado de un anión que es el cloro. El anión es el cloro y el catión es el sodio. Pero entonces pueden haber situaciones en las que hayan otros aniones presentes en la luz tubular que no sean el cloro. Por ejemplo, el bicarbonato o otros tipos de aniones no reabsorbibles como lo son el beta-hidroxibutirato, que es uno de los productos de los cuerpos cetónicos, o los derivados de la penicilina, porque después del metabolismo de la penicilina son aniones no reabsorbibles. Entonces, en la excreción de estos aniones no reabsorbibles tienen que unirse un catión.
¿Y a qué cation es al que se unen? Al sodio. Entonces ya no va a llegar solo el sodio que está unido al cloro, sino que además va a llegar más sodio por estos aniones que están presentes, y al haber más sodio habrá más intercambio en ese transportador sodio-potasio, llevándonos a una hipocalemia. Entonces, ¿cuándo ocurre, por ejemplo, esas pérdidas de bicarbonato? En el contexto de una alcalosis metabólica o en el contexto de una acidosis tubular renal, donde no funcionan los túbulos contorneado proximal y túbulo contorneado distal para reabsorber el bicarbonato. Este bicarbonato se queda afuera y nos genera este efecto de aporte de sodio que describimos previamente. Entonces, de esta forma explicamos todas estas causas de mayor aporte distal de sodio y agua y entendemos cómo pueden generar hipocalemia. Y por último, hablemos de aquellas que producen un aumento de la permeabilidad, que son el uso de antibióticos o antifúngicos como la anfotericina B y la hipomagnesemia. Entonces, ¿por qué la hipomagnesemia, por ejemplo, puede causar hipocalemia? Porque resulta que de ese intercambiador sodio-potasio del que tanto hemos hablado, muy específicamente el sodio entra a través de un canal que se llama el ENaC y el potasio sale a través de un canal que se llama el ROMK. Pero resulta que este ROMK normalmente es regulado por el magnesio. Ese magnesio funciona como un tapón y no permite que salga tanto potasio como podría salir a través del canal. Entonces, ante una hipomagnesemia, ese tapón se pierde y el potasio comienza a salir indiscriminadamente. Por esa razón genera hipocalemia. Y en cuanto a la anfotericina B, se ha visto que esa anfotericina B es capaz de aumentar la permeabilidad de las membranas apicales de los túbulos renales al inducir la síntesis de canales de potasio. Entonces se ponen más canales de potasio en la membrana y con ello sale mucho más potasio del que debería salir, generándonos hipocalemia. De esta forma logramos describir la gran mayoría de causas que generan hipocalemia. Como ven, puede llegar a ser difícil uno tener que aprenderse todas estas causas, pero si uno las agrupa a través de los mecanismos fisiopatológicos, puede lograr que sea más sencillo recordarlas. En el siguiente video hablaremos de las manifestaciones clínicas que producen los estados de hipocalemia.